¿Y si la historia de la humanidad estuviera completamente equivocada? Máquinas imposibles, tecnología avanzada y pruebas que no deberían existir en la antigüedad desafían todo lo que nos enseñaron. ¿Fuimos realmente la primera civilización avanzada? Quédate hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like para descubrirlo. A ver, vamos a situarnos. Año 1901. Pleno mar Jónico. De repente, una tormenta. Brutal. De esas que aparecen de la nada, pilla por sorpresa a un grupo de buceadores de esponjas. Estaban cerca de la diminuta isla de Anticitera. Se refugian, esperan, y cuando por fin vuelve la calma, uno de ellos se sumerge. A 60 metros. Y lo que ve allí abajo le hiela la sangre. Es un cementerio de estatuas de bronce, de mármol, los restos de un naufragio romano. Y entre todo el tesoro, sacan del fango un trozo de bronce, del tamaño de una caja de zapatos. Corroído, cubierto por una costra de 2000 años, a simple vista no parecía nada. Y sin embargo, iba a poner en jaque todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Sí, totalmente. Y lo curioso es que cuando esa pieza llega al Museo Arqueológico de Atenas, pues al principio nadie le hace ni caso. Claro, sería un trozo de metal sin más, ¿no? Exacto. Era un amasijo, sin forma aparente. Pero a medida que empiezan a limpiarlo, con un cuidado infinito, lo que va saliendo de debajo de la cal deja a todo el mundo boquiabierto. ¿Qué era? No era una estatua, ni un escudo. Era una máquina. Un mecanismo de una complejidad que, sencillamente, no debería existir. Docenas de engranajes de bronce, diminutos con dientes como agujas, ensamblados con una precisión milimétrica. Lo bautizaron, claro, como el mecanismo de Anticitera. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Un ordenador de hace más de 2000 años. La pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Qué podía calcular una máquina así en plena época romana? Calculaba el cosmos. Era un planetario mecánico portátil. Con solo girar una manivela, sus más de 30 engranajes movían un sistema de agujas complejísimo. Predecía con una exactitud pasmosa la posición del Sol, de la Luna, las fases lunares, los eclipses. Entiendo. Incluso el movimiento de los 5 planetas que se conocían entonces. Vale, el conocimiento astronómico de los griegos era avanzado, eso lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y dibujarlo, y otra muy distinta es construir una máquina que lo modele. Me da la sensación de que el verdadero misterio no es el qué, sino el cómo. Has dado en el clavo. Ese es el verdadero abismo que abre este artefacto. El problema no es el software, por así decirlo, es el hardware. Dentro de esa máquina hay una pieza que se llama transmisión diferencial. ¿Y eso qué es? Es una genialidad. Permite sumar o restar velocidades de rotación. Para que nos entendamos, es lo que hoy permite que las ruedas de un coche giren a distintas velocidades en una curva. Ah, claro. Una idea complejísima que creíamos inventada en el siglo XVI. Encontrarla en una máquina del siglo II a.C. es anacrónico. Es como encontrar un microchip en una tumba egipcia. Entonces, no es solo que fuera difícil. Es que según nuestra historia de la tecnología, las herramientas y las matemáticas para fabricar eso no existían. No existían. Para tallar esos dientes tan pequeños y precisos, necesitas herramientas de micromecánica, un torno de precisión, y para diseñarlo necesitas unas matemáticas aplicadas que no se desarrollaron hasta 1500 años después. Es increíble. Y lo más inquietante viene de los últimos análisis con rayos X, que han revelado inscripciones como una especie de manual de usuario. Y algunos investigadores proponen una teoría que da escalofríos. ¿Cuál? Que no era solo un calendario. Podría ser un calculador de catástrofes. Un calculador de catástrofes. ¿A qué te refieres con eso? Pues la teoría sugiere que no solo seguía el ciclo de los astros, sino grandes ciclos temporales. Ciclos más largos. Mucho más. Alineaciones planetarias que, según algunas creencias antiguas, coincidían con desastres naturales en la Tierra. Un temporizador del fin del mundo, por así decirlo. Eso le da un giro siniestro al propio naufragio. Exacto. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien, entendiendo el peligro de ese conocimiento, hundió el barco a propósito para que la máquina desapareciera? Es decir, que tenemos un desfase tecnológico brutal. ¿Es un caso aislado, una genialidad única, o este patrón de tecnología imposible aparece en otros sitios? Por desgracia para nuestra visión de la historia, no.
no es un caso aislado. Es un patrón. Y para el siguiente ejemplo, nos vamos de Grecia al Egipto de los primeros faraones, 5.000 años atrás. En 1936, en Saqqara, se excava la tumba de un príncipe, Sabu. Y dentro, junto a los objetos funerarios, aparece algo que deja a los egiptólogos sin palabras. El disco de Sabu. He visto fotos. Es un objeto extrañísimo. La explicación oficial dice que era un jarrón ceremonial. Suena un poco simplista, pero ¿no es más probable que saltar a conclusiones más exóticas? Es que esa explicación se cae por su propio peso en cuanto un ingeniero lo mira. Primero el material, metasilt, una roca extremadamente frágil. Ya. Tallar esa forma sin que se pulverice con herramientas de cobre es casi un milagro. Y luego está la forma. No es una bandeja, es una pieza de ingeniería. Es un disco de 60 centímetros con 3 palas curvadas hacia adentro, con un perfil aerodinámico perfecto. O sea, Es, sin duda, un impulsor. un impulsor. Como una hélice o la turbina de un motor. Exactamente. Si lo haces girar en un eje, su diseño empuja un fluido, aire o agua, hacia el centro con una fuerza tremenda. Funciona como una bomba centrífuga moderna o un volante de inercia. Su diseño es funcional, no ornamental. Y claro, ahí entran las teorías más atrevidas, que lo conectan con el misterio de la construcción de las pirámides. Inevitablemente. Algunos textos antiguos hablan de tecnologías sónicas para mover grandes pesos. La teoría es que el disco de Sabu podría ser una pieza clave de un generador, que al girar a altísimas revoluciones podría generar una frecuencia de resonancia capaz de anular parcialmente la gravedad. Suena a ciencia ficción. Suena a ciencia ficción, pero la física del objeto está ahí. Vale, estamos hablando de un poder mecánico casi mágico, pero ¿es el único tipo de energía imposible que hemos encontrado? ¿Hay pruebas de algo más potente? Bueno, eso ya es meternos en otro jardín completamente distinto y mucho más antiguo. Nos vamos a Gabón, a la mina de uranio de Oklo. En 1972, unos físicos franceses analizan mineral de allí y se dan cuenta de algo que no cuadra. ¿El qué? Al mineral le falta un porcentaje crucial del isótopo uranio 235. Es el que se usa para las reacciones en cadena. ¿Y eso qué significa? Pues será como si alguien ya hubiera quemado ese combustible nuclear. Increíble. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión, tras investigar a fondo, fue que hace 2.000 millones de años, en ese mismo lugar, funcionaron al menos 16 reactores nucleares. Reactores nucleares. Sí, de forma natural y controlada, durante unos 500.000 años. La ciencia oficial lo llamó reactor nuclear natural. Pero, a ver, supongo que habrá una explicación. ¿Cómo pudo ocurrir por puro azar? Bueno, el argumento es que por una casualidad geológica increíble se dieron todas las condiciones. Uranio muy puro, infiltración de agua que actuaría como moderador. Ya. El problema es que muchos físicos nucleares consideran esa teoría, dicho finamente, inverosímil. Las condiciones de pureza, los moderadores, la contención de residuos. La naturaleza no crea eso por casualidad. Es como decir que un tornado pasa por un desguace y monta un Boeing 747. O sea, el patrón se repite. Una complejidad que parece requerir una inteligencia, un diseño. Y si ya hemos hablado del mar y de bajo tierra, ¿qué pasa con el cielo? Porque ahí también hay objetos que no encajan. Ahí tenemos uno de los casos más famosos. Las figuras de oro de las culturas precolombinas Quimbaya y Tolima. Más de 1000 años de antigüedad. La etiqueta oficial del museo dice figuras zoomorfas, o sea, que representan pájaros o insectos. Y supongo que los ingenieros aeronáuticos no están de acuerdo. Pero, siendo sinceros, con un poco de imaginación, podrían ser insectos muy estilizados, ¿no? Podrían, si no fuera por los detalles técnicos. Mira un caza de combate moderno. Y ahora mira esas figuras. Tienen una cabina, un fuselaje aerodinámico, alas en delta. Y lo más importante, un empenaje de cola completo, con un estabilizador vertical. Cosa que no tiene ningún animal. Ningún pájaro, pez o insecto del planeta tiene una aleta vertical en la cola. Es un rasgo exclusivo de las aeronaves diseñadas para la estabilidad a alta velocidad. Y esto no es solo una interpretación visual. Sé que se ha intentado probar. Sí, y con un éxito rotundo. En 1996, dos aeromodelistas alemanes, Peter Belting y Konrad Lubers, construyeron réplicas a escala. ¿Y qué pasó? Les pusieron un pequeño motor, radiocontrol, y las echaron a volar.
El resultado fue espectacular. Los pájaros de oro no solo volaron, sino que lo hicieron a la perfección. Estables, capaces de hacer acrobacias, su aerodinámica era avanzadísima. Y si esta gente estaba replicando en oro máquinas que veían en el cielo. Eso nos lleva de cabeza a otro misterio: las líneas de Nazca. Exacto. Es casi imposible no conectar ambos misterios. Esas líneas inmensas y perfectamente rectas, algunas formando pistas gigantescas. ¿Y aquí encaja la idea del culto cargo? ¿El culto cargo? Sí, es un fenómeno observado en tribus aisladas. Cuando veían aviones aterrizar en la Segunda Guerra Mundial, no entendían la tecnología y la interpretaban como un acto divino. Cuando los aviones se fueron, construyeron imitaciones de paja de las pistas y de los aviones, esperando que los dioses volvieran. O sea, que las líneas de Nazca y los aviones de oro podrían ser eso. El culto de un pueblo antiguo que vio una tecnología real que no podía comprender. Esa es la teoría. Cada artefacto es más extraño que el anterior. Pero hasta ahora hemos hablado de miles de años. Hay hallazgos que rompen esa escala de tiempo de una forma que la mente apenas puede procesar. Sí. Ahora entramos en el vértigo temporal absoluto. Nos vamos a London, Texas, año 1936. Una familia, los Hein, encuentra una roca de la que sobresale un trozo de madera. La rompen y dentro hay un martillo de hierro, de aspecto normal, como del siglo XIX. Un martillo dentro de una roca. Dentro de una roca que, según los análisis, tiene como mínimo 100 millones de años, del período Cretácico, la era de los dinosaurios. Espera, para. ¿Me estás diciendo que dentro de una roca de la época de los dinosaurios había un martillo? Un martillo hecho de una aleación que hoy no sabemos fabricar. ¿Cómo? Y que para colmo no se oxida. Esos son los hechos analizados en laboratorio. La cabeza es un 97% de hierro puro, un 2,5% de cloro y un 0,5% de azufre. Esa aleación no existe en la naturaleza. Y la metalurgia moderna no conoce ninguna técnica para infusionar cloro en el metal de esa manera. Y en casi 100 años. Ni una mota de óxido. Ni una. Es inoxidable por una razón que no comprendemos. Las explicaciones son: o un viajero en el tiempo que perdió un martillo, o una civilización industrial junto a los tiranosaurios. Ambas suenan a locura. Y por eso la ciencia oficial prefiere calificarlo de fraude. Pero si te parece que 100 millones de años es mucho, espera. En Sudáfrica, en unas minas cerca de Klerksdorp, los mineros llevan décadas encontrando unas pequeñas esferas de metal. El estrato geológico del que las sacan tiene una datación de 3.000 millones de años. 3.000 millones. En esa época, en la Tierra no había ni plantas ni animales, como mucho algas. ¿Y qué son esas esferas? Son imposibles. Son esferas casi perfectas de una aleación de níquel y acero que no se da en la naturaleza. Son durísimas. ¿Y qué más? Muchas tienen 3 surcos paralelos, perfectos, grabados en su ecuador. Son claramente artificiales. Pero lo más misterioso se observó en el museo donde se exhibían. Puestas en una vitrina nivelada, se detectó que las esferas giraban muy lentamente sobre su propio eje. ¿Solas? Solas, completando una rotación cada 128 días. Investigadores de la NASA dijeron que estaban equilibradas con una perfección que, en su opinión, solo se podría conseguir fabricándolas en gravedad cero. A ver, recapitulando. Un ordenador mecánico en Grecia, una turbina en Egipto, un reactor nuclear hace 2.000 millones de años, aviones precolombinos, un martillo de la era de los dinosaurios y esferas que giran solas de cuando la vida era un microbio. Visto así en conjunto, la idea de que todos son fraudes o casualidades empieza a ser la explicación más difícil de creer. Exacto. No son anécdotas aisladas, son los restos. Son la basura tecnológica que dejaron civilizaciones que nos precedieron. Somos como una tribu en la selva que se encuentra un iPhone medio enterrado. Jugamos con él, pero no tenemos ni idea de su propósito ni de la civilización que fue capaz de crearlo y después desaparecer. ¿Y hay algún mensaje común en todos estos objetos, más allá de su existencia? Yo creo que sí. Todos juntos nos lanzan un único y aterrador mensaje. Las civilizaciones son mortales. Crecen, alcanzan cimas de conocimiento que nos parecerían divinas, y luego, por la razón que sea, se extinguen. Y el tiempo es tan inmenso que borra casi por completo su existencia. Dejando solo estas pequeñas pistas. Estas pistas fantasmales que nos encontramos por casualidad. Y eso inevitablemente nos obliga a mirarnos en ese espejo.
Si civilizaciones capaces de fabricar estas cosas desaparecieron, ¿qué nos hace pensar que nuestro destino será diferente? ¿Qué quedará de nosotros dentro de 1 millón de años? ¿Una botella de plástico? ¿Una capa radiactiva? O quizá, y esto es lo más inquietante de todo, puede que no quede absolutamente nada. El universo tiene mucha práctica en borrarlo todo. Puede que cada civilización crea que es la definitiva, pero para el tiempo profundo, quizás solo seamos los siguientes en la lista de espera para el olvido. Bienvenidos a El Intercambio. La historia que nos contamos sobre nosotros mismos, suele ser una línea bastante recta, de las herramientas de piedra a los microchips. Pero hay objetos en nuestros museos, piezas olvidadas en laboratorios, que simplemente no encajan en esa historia. Son como ecos de un pasado que parece imposible. Y claro, nos obligan a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Son la prueba de que civilizaciones con una tecnología asombrosa nos precedieron, reescribiendo nuestra historia como un ciclo de auge y caída? ¿O son simplemente anomalías, espejismos que interpretamos erróneamente con los ojos del siglo XXI? Hoy vamos a explorar precisamente esa disyuntiva. Yo defenderé que la acumulación de estos artefactos es una evidencia demasiado fuerte para ser ignorada. La prueba de que no fuimos los primeros. Y yo mantendré una postura de escepticismo riguroso. Argumentaré que, aunque estos objetos son fascinantes, las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Y bueno, la verdad es que aún no las tenemos. Para mí, la cosa está bastante clara. Cuando juntas todas estas piezas, la única conclusión lógica es que no fuimos los primeros en llegar a un nivel tecnológico, digamos, avanzado. Es que no podemos ignorar la evidencia física solo porque no encaja en el libro de texto. Pienso, por ejemplo, en el mecanismo de Anticitera, un ordenador analógico de hace más de 2000 años, o en el reactor nuclear de Oklo, en Gabón, que, funcionó durante medio millón de años hace 2000 millones de años. Son los restos, la chatarra tecnológica, de civilizaciones que alcanzaron cumbres que apenas empezamos a comprender. Descartarlos como fraudes o casualidades es, en mi opinión, un acto de arrogancia intelectual. Entiendo perfectamente la fascinación, de verdad que sí, pero mi enfoque parte de la cautela científica. No se trata de agrupar todos los misterios del mundo en una gran teoría casi conspirativa sobre el pasado. Se trata de analizar cada caso con las herramientas de la ciencia. El mecanismo de Anticitera no prueba que los griegos tuvieran naves espaciales, prueba que su ingeniería y su astronomía alcanzaron un nivel de genio que luego, por desgracia, se perdió durante siglos. La teoría del reactor natural de Oklo fue propuesta por físicos nucleares para explicar un fenómeno geológico único, no para ocultar nada. El problema es el sesgo de nuestra propia época. Vemos un objeto antiguo con una forma curiosa e inmediatamente lo llamamos turbina o pieza de nave, proyectando nuestras obsesiones tecnológicas sobre el pasado. El escepticismo no es negar el misterio, es la herramienta para resolverlo correctamente. Pues vayamos a lo concreto entonces. Hablemos de esa complejidad mecánica que mencionas. El mecanismo de Anticitera. No es solo ingeniería genial. Estamos hablando de un aparato con más de 30 engramajes de bronce de una precisión, asombrosa. Y lo más increíble, contiene engranajes diferenciales. Una mecánica increíblemente compleja. Son engranajes que permiten calcular la resta de velocidades, algo fundamental para predecir los eclipses o el movimiento retrógrado de los planetas. Se supone que esa tecnología no se reinventó hasta 1500 años después en los relojes de las catedrales europeas. ¿Cómo lo hicieron? Ahí es donde subestimamos a los antiguos. No necesitaban máquinas de control numérico. Necesitaban conocimiento, tiempo y una habilidad artesanal que hoy, sinceramente, hemos perdido. Es un pico de conocimiento, un Everest tecnológico de la era helenística que lamentablemente no tuvo continuidad. Pero sigue estando dentro del potencial humano de la época. Es extraordinario, sí, pero no sobrenatural. Pero ¿hasta dónde llega ese potencial? Porque luego tenemos el disco de Sabú, encontrado en una tumba egipcia de hace 5000 años. Tiene una forma aerodinámica inconfundible, con 3 palas curvadas hacia adentro. La egiptología oficial lo cataloga como bandeja ritual o lámpara. Con todo el respeto, eso es absurdo. Es un diseño funcional que se asemeja a un impulsor, a la hélice de una bomba o a una turbina. Un momento. La forma es intrigante, te lo concedo, pero
¿Hemos hablado del material del que está hecho? Porque ahí es donde el argumento de la turbina se desmorona por completo. ¿A qué te refieres? Está hecho de metasilt, una roca metamórfica. Es extremadamente frágil, se exfolia en capas. Es un material, digamos, ornamental, delicado. Si intentaras hacerlo girar a la velocidad que requiere una turbina o un impulsor, simplemente se desintegraría, se haría añicos, no soportaría la más mínima tensión mecánica. Bueno, podría ser un modelo a escala, una representación ceremonial de una máquina más grande, hecha de otro material. Podría serlo, sí, pero eso ya es pura especulación. No tenemos la máquina grande, solo tenemos el objeto frágil. Y esto es clave, porque demuestra cómo nuestra propia era tecnológica nos condiciona. Vemos una forma que nos recuerda a una hélice e inmediatamente proyectamos una función mecánica, ignorando la evidencia física más básica que la contradice. El verdadero misterio no es si era una turbina, sino qué significaba para ellos un objeto tan delicado y complejo. Llamarlo bandeja ritual puede ser una explicación insatisfactoria y un cajón desastre, estoy de acuerdo, pero inventarle una función imposible por su materialidad es ir demasiado lejos. Vale, y entiendo que cuestiones la función basándote en el material. Pero, ¿qué ocurre cuando el material y su datación son el centro del misterio? Pensemos en el martillo de Londres, hallado en Texas. Un martillo con cabeza de hierro, de una pureza del 97% y una extraña aleación con cloro que hace que no se oxide. El mango de madera está petrificado y todo ello incrustado en una roca de hace 100 millones de años, del Cretácico. Aquí no hay ambigüedad. Es una herramienta manufacturada en la era de los dinosaurios. Eso es un argumento convincente a primera vista, sí, pero la geología cuenta una historia muy diferente. El martillo no se encontró en un estrato geológico sólido e inalterado, se encontró dentro de una concreción, que es un nódulo de roca que puede formarse con relativa rapidez alrededor de un objeto. ¿Con qué rapidez? Pues en décadas o siglos, no necesariamente millones de años. La datación de 100 millones de años se aplica a la capa geológica general de la zona, no a la concreción específica que envolvía el martillo. El escenario más probable, y el que defienden los geólogos, es que se trate de un martillo de un minero del siglo XIX, un martillo que cayó en una grieta, quedó cubierto de lodo rico en minerales y la concreción se formó a su alrededor. Esto explicaría la herramienta, su composición, inusual por los procesos de la minería de la época y su aparente antigüedad. Pero la composición del metal, esa pureza y la aleación con cloro sigue siendo un misterio. No se corresponde con la metalurgia del siglo XIX. Y no es el único caso. ¿Qué me dices de las esferas de Klersdorf, de Sudáfrica? Esferas metálicas encontradas en depósitos de pirofilita de hace casi 3.000 millones de años. Algunas son esferoides casi perfectos, con ranuras ecuatoriales paralelas. Son de una aleación de níquel-acero que no se da así en la naturaleza. También son concreciones. De hecho, sí. Los geólogos las han estudiado a fondo y están bien documentadas como concreciones de pirofilita, un fenómeno geológico completamente natural. Se forman por la precipitación de minerales en ceniza volcánica. Las ranuras también pueden ser producto de procesos naturales de estratificación y compactación. La geología puede crear esferas metálicas casi perfectas con 3 ranuras paralelas en el ecuador. Me parece que eso requiere mucha más fe que creer en una inteligencia que las fabricó. Y la afirmación de que están perfectamente equilibradas o que giran por sí solas en los museos carece de cualquier verificación en condiciones de laboratorio controladas. Son anécdotas que se han ido magnificando con el tiempo, no datos científicos. El problema con estos objetos es que a menudo la historia que los rodea es mucho más espectacular que la evidencia verificable. Discrepo. Estamos subestimando la evidencia para que encaje en nuestra teoría, no al revés. Pero dejemos los objetos pequeños. Vayamos a una escala mayor, a proyectos de ingeniería que desafían toda explicación convencional. Para mí, el caso de Oklo es simplemente alucinante. Olvida todo lo demás. La Comisión de Energía Atómica de Francia descubre en 1972 que en una mina de uranio de Gabón falta mineral fisionable. La única explicación es que ya se había usado. La investigación concluye que allí funcionaron 16 reactores nucleares de fisión de forma estable durante medio millón de años. Y esto ocurrió hace 2.000 millones de años. Un fenómeno extraordinario, sin duda. Es más que extraordinario.
Los residuos de esos reactores estaban contenidos de forma segura, vitrificados en la propia geología, una técnica que nosotros apenas empezamos a desarrollar ahora. Y la ciencia oficial nos dice que fue un accidente de la naturaleza. De verdad, la naturaleza no construye reactores con la geometría precisa, los moderadores de neutrones y el nivel de pureza del combustible necesarios para una reacción controlada y sostenida. Decir que eso fue casualidad me parece que exige más fe que creer en una civilización perdida. Defendible, y de hecho es la más aceptada. Los geofísicos han determinado que hace 2.000 millones de años, la concentración natural de uranio 235 fisionable en las vetas era mucho mayor que hoy, alrededor del 3%, similar a la que usamos en nuestros reactores. Y el moderador, el agua para controlar la reacción. Exacto. Una beta suficientemente rica, inundada periódicamente por aguas subterráneas que actuarían como moderador de neutrones, podría teóricamente iniciar y mantener una reacción en cadena de forma cíclica. El agua entraba, el reactor se encendía y calentaba el agua hasta que se evaporaba. Sin agua, la reacción se detenía. Luego el agua volvía a filtrarse y el ciclo se repetía. Es una maravilla geológica, una carambola cósmica de condiciones perfectas, pero no necesariamente una central eléctrica artificial. Una carambola que se repite 16 veces en la misma zona con un sistema de contención de residuos perfecto. Es demasiada casualidad. Y en la misma línea de macroproyectos inexplicables tenemos las tuberías de Baigón en China. Un sistema de tuberías de metal, algunas del grosor de un palillo, otras de 40 centímetros de diámetro, que salen de una cueva en una montaña con forma de pirámide y se adentran en un lago salado. La datación por termoluminiscencia la sitúa en 150.000 años. También he leído sobre ellas. Y la explicación más probable es, de nuevo, geológica. Geología que crea tuberías metálicas. El análisis de su composición arrojó una mezcla de óxido de hierro con un alto contenido de dióxido de silicio y óxido de calcio, y un 8% de material que no se pudo identificar. Algunas de las tuberías son además radiactivas. Esto no son raíces de árboles fosilizadas. La fosilización de raíces de árboles o la sedimentación de minerales de hierro en fisuras de la roca pueden crear estructuras tubulares de apariencia artificial. De hecho, ocurre. Y ese 8% de composición desconocida es un resultado bastante habitual en análisis geológicos preliminares cuando no se realizan pruebas más exhaustivas. No significa que sea un material extraterrestre, sino que la primera prueba no fue concluyente. Si una civilización avanzada construyó un complejo industrial hace 150.000 años, ¿por qué solo encontramos unas tuberías oxidadas? ¿Dónde está todo lo demás? La ausencia masiva de evidencia es, en sí misma, una evidencia en contra. A menos que lo que encontremos sea precisamente lo único que pudo sobrevivir. Para mí el patrón es demasiado consistente para ser una serie de coincidencias, de errores de datación y fenómenos naturales extraordinarios. El ordenador de Ancitera, el reactor de Oklo, los llamados aviones de oro precolombinos que son aerodinámicamente perfectos, el martillo de la era mesozoica. Son las huellas, los ecos de un pasado tecnológico que hemos olvidado por completo. Debemos tener la valentía intelectual de cuestionar la narrativa oficial y aceptar la posibilidad de que nuestra civilización no sea la primera, ni quizá la más avanzada, en alcanzar un alto grado de desarrollo tecnológico en este planeta. Y yo sigo pensando que, si bien el romanticismo de las civilizaciones perdidas es una idea poderosa y atractiva, la disciplina intelectual nos exige que agotemos todas las explicaciones racionales antes de recurrir a lo fantástico. Cada uno de esos casos tiene una explicación plausible, aunque a veces menos emocionante, dentro del marco de la ciencia conocida. Estos artefactos son valiosos precisamente porque nos obligan a hacer preguntas y desafían nuestras suposiciones. Son anomalías que impulsan la ciencia a mejorar, no pruebas definitivas que la invalidan. Su verdadero valor reside en las preguntas que nos obligan a formular, no en las respuestas prematuras que nos apresuramos a darles. Quizás en eso podemos estar de acuerdo, en que estos objetos demuestran que la historia de nuestro planeta es mucho más compleja y misteriosa de lo que admiten los libros de texto. El propio hecho de que estemos teniendo esta conversación ilustra esa tensión fundamental entre el paradigma establecido y la evidencia que no encaja. Una tensión que es, en última instancia, el motor del conocimiento. Queda mucho por explorar en todos estos hallazgos, y la verdad, sea la que sea, probablemente aún espera ser descubierta. La única certeza es que el pasado guarda muchos más secretos de los que imaginamos, y es nuestro trabajo seguir preguntando.